colegas de la prensa, un gusto tenerlos hoy en la sede de la Defensoría del Pueblo después de tanto tiempo. Las razones las sabemos por qué, pero el momento me permite también compartir con ustedes esta jornada que vamos a dedicar para dar a conocer el trabajo de la Defensoría durante la pandemia. Si bien es cierto, hemos encontrado en la prensa siempre el soporte fuerte para dar a conocer nuestro trabajo, esta mañana el Defensor del Pueblo va a dar cuenta del trabajo realizado, de lo que se hizo y lo que no se hizo, y también las consecuencias de él. Sin más preámbulo, yo quiero dar pase ya al doctor Walter Gutiérrez para que dé el informe. Es un informe que a través de ustedes va a llegar a todo el país, y por eso también quiero darle las gracias. Doctor Gutiérrez. Estamos aquí para rendir cuentas al país desde la Defensoría del Pueblo respecto de nuestra gestión a lo largo de todo este año 2020. La rendición de cuentas, señalaba, es una obligación irrenunciable, inexcusable de toda institución, más aún en un contexto como el que estamos viviendo. Probablemente este año sea uno de los años más difíciles, más dramáticos que hemos vivido, solo comparable y tal vez aún más crítico que los años que vivimos en la época del terrorismo. Y por eso es fundamental rendir cuentas. Por eso es fundamental que todas las instituciones se presenten al país. Pero también es importante para nuestra institución recordar que existe un mandato constitucional que consiste en que todas las instituciones del Estado tienen que colaborar con la Defensoría del Pueblo. Y está en nuestra ley orgánica que todas las instituciones tienen que responder sobre las recomendaciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Ahora vamos a pasar revista muy rápidamente, pero vamos a advertir que hay cerca de un centenar de recomendaciones vinculadas al oxígeno, a las camas UCI, a la transparencia, a la necesidad de elaborar planes y articular a todos los entes estatales, al tejido social, al sector privado de parte del Estado, a la necesidad de prevenir y gestionar los conflictos, a la necesidad de transparentar sobre el proceso de adquisición de la vacuna. Muchas de esas recomendaciones no han sido oídas, han sido completamente desatendidas. Antes de iniciar algunos de los ejemplos que quiero poner, quiero subrayar algo que nos parece a nosotros fundamental. El monopolio de la gestión sanitaria, el monopolio de la gestión de la salud pública está en manos del Estado. Por lo tanto, es deseable, es exigible que esa gestión sea eficiente, que esa gestión pase por articular la posibilidad que tiene el Estado de articular con la sociedad organizada, con el sector privado y también ella misma, es decir, el propio Estado articular. Eficiencia significa hacer las cosas lo más pronto posible. Eficiencia significa hacerlo al menor costo posible, con el menor costo en salud y con el menor costo en vida. Hacerlo de la manera más segura posible y con la mayor cobertura posible. Nosotros pertenecemos a la Alianza del Pacífico. No somos considerados como un país pobre. De los 4 países, el único que no tiene vacuna es el Perú. México tiene vacuna, Colombia tiene vacuna, Chile tiene vacuna, el Perú al día de hoy no tiene vacuna. Por eso estamos aquí
porque vamos a rendir cuentas y estamos exigiendo también la rendición de cuentas de todo el Estado. Empezaré por decirles, en primer lugar, que para hablar solo de algunos ejemplos nada más, porque todos esos documentos que ven ustedes allí son cientos de oficios que revelan o reflejan supervisiones, coordinaciones, reuniones que ha realizado la Defensoría del Pueblo a lo largo de estos 10 meses. Desde el día siguiente que se declaró la emergencia, la Defensoría salió a coordinar y a hacer su papel con riesgo de su propia salud de los comisionados y con riesgo de su propia integridad o vida. Por eso es que hoy nos sentimos con la autoridad de pedir rendición de cuentas. Esto ha sido en todo el país, no ha sido en Lima, en las 24 regiones, en coordinación con gobernadores regionales, con alcaldes, con autoridades. Una de esas líneas de trabajo ha sido la prevención y la gestión de los conflictos. Tempranamente, la Defensoría del Pueblo advirtió la necesidad de retomar las mesas de diálogo, de establecer protocolos para que, si se realizaban diálogos presenciales, se den las autoridades. También se habló de la posibilidad de diálogos en vía remota, garantizando la conectividad y el acceso a equipos. En fin, un conjunto de recomendaciones que, dado que no se hacía caso, en julio fue objeto de un informe especial. El objetivo es que 188 conflictos fueron desatendidos, de los cuales 90 y tantos estaban en una situación, en una instancia de diálogo. Hoy día vemos los resultados. Hoy día podemos darnos cuenta del costo que significa no atender las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. En esa misma línea, puedo decirles, por ejemplo, que nosotros en abril hicimos un informe, una supervisión sobre los planes de contención, sobre la pandemia, sobre el COVID-19, y advertimos que las regiones no tenían capacidad para poder contener la pandemia. Estoy hablando desde abril, situación que luego se repitió en numerosos consejos de Estado, donde nosotros decíamos que era indispensable conocer, tener información básica, como por ejemplo el oxígeno, las camas UCI, las posibilidades respecto de los traslados. Nuevamente se desoyó eso. Hoy, por ejemplo, respecto del oxígeno, podemos señalar que al día de hoy no tenemos información clara. Ha habido una crisis del oxígeno en abril, ha habido una crisis del oxígeno en meses sucesivos, junio, julio, y nosotros hemos tenido como Defensoría del Pueblo que hacer un mapa del oxígeno, un mapa regional del oxígeno que nos permitía saber cuál era el stock de oxígeno, cuál era la demanda de oxígeno, cuántos días de oxígeno todavía tenía la población. Y permítanme, esto es clave, porque nosotros lo dijimos en comunicados, en informes e incluso en entrevistas. Si esta es una enfermedad que afecta las vías respiratorias y el Perú ya era un país donde la principal causa de hospitalización son las enfermedades respiratorias y ya había una brecha respecto de la cobertura del oxígeno, no se entendía, tal cual les estoy informando a ustedes, informé en el Consejo de Estado, no se entendía por qué no se hacía un mapa que permita saber cuánto íbamos a necesitar y qué acciones íbamos a tomar con los particulares para poder coberturar esa demanda de oxígeno. Pero no solo eso. También tempranamente la Defensoría del Pueblo habló de la necesidad del reparto de mascarillas gratuitas a nivel nacional
con un plan de comunicación. Si la mascarilla era clave para garantizar la salud, ya por entonces, cuando la Defensoría hacía este planteamiento, ya las universidades habían dicho que esto era lo más valioso, que iba a durar muchos meses y probablemente más de un año. Entonces el Estado tenía que repartir gratuitamente mascarillas. Muy tardemente se repartieron 10 millones de mascarillas, y solo 10 millones de mascarillas, y una sola vez. Nuevamente se desoyó y se desatendió una recomendación de la Defensoría del Pueblo. Pero además, en relación a la vacuna, quiero informarles que hace 4 meses la Defensoría del Pueblo sacó un comunicado en el que le decíamos al Ejecutivo que era fundamental que elabore un plan de vacunación masiva, porque este iba a ser un proceso largo y complejo, y probablemente iba a demandar planes de vacunación, porque evidentemente el Perú es distinto, tiene realidades diferentes. Por lo tanto, demandábamos transparencia respecto al portafolio de vacunas, transparencia respecto de cómo se iba a organizar la vacunación. Este tema también lo señalé en el Consejo de Estado. Y en ese momento dijimos, y hoy día lo quiero repetir, dijimos, la Defensoría no suscribe, no respalda el argumento de que sucede que esos contratos tienen cláusula de confidencialidad. La respuesta nuestra fue, una cosa es que el contrato tenga cláusula de confidencialidad y otra cosa muy distinta es que el contrato sea confidencial, sea secreto. Pruebas al canto, el Perú pertenece a la Alianza del Pacífico, como dije, y somos el único país que no tiene vacuna y que no tenemos en este momento certeza de cuándo va a haber vacuna. Por eso, las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo siguen siendo vigentes. Esto lo planteamos al presidente de la República en una carta pública, dado que no se atendían las recomendaciones, se lo planteamos al presidente en una carta pública, donde además señalábamos que nosotros no suscribíamos el discurso que señalaba que la responsabilidad de la situación en la que estábamos era que la sociedad peruana era desorganizada, que la sociedad peruana era indisciplinada, que la sociedad peruana era irresponsable. No suscribíamos ese discurso, porque ese discurso no advertía lo básico, que es que existen desigualdades, existen necesidades y existen incapacidades e incompetencia del Estado para poder coberturar los servicios públicos, los derechos. ¿Qué significa para la Defensoría que el Estado no sea eficiente? Significa que no hay mascarillas, significa que no hay oxígeno, significa que no hay bonos oportunos, significa que no hay camas UCI, significa que no hay vacuna. Por eso estamos aquí para rendir cuentas, para mostrarles a ustedes todos, esto es apenas algunos ejemplos, todos los informes, supervisiones, acciones, coordinaciones, reuniones que la Defensoría ha hecho, oficios que ha enviado, para que precisamente se haga caso a las recomendaciones de la Defensoría. Nosotros admitimos la posibilidad de que alguna recomendación probablemente pueda estar equivocada, pero no pueden dejar de respondernos. Si nos responden, ahí se abrirá un espacio de diálogo, un espacio de debate para saber si esa institución o nosotros teníamos razón. Pero lo que no puede haber es silencio. La Defensoría rechaza y no acepta eso. Por eso, repito, hoy estamos aquí para rendir cuentas y todo esto
está recogido, está alojado en la página web. Pedimos, demandamos a todo el Estado que rinda cuentas respecto de su gestión en estos 12 meses y particularmente en estos casi 10 meses que han transcurrido en el marco de una crisis sanitaria que se ha llevado la vida y la salud de millones, de miles de peruanos, de cientos de miles de peruanos, y hay 2 millones de personas, cifras oficiales, contagiadas. Gracias. Gracias, señor defensor. Antes de pasar a las preguntas, quiero saludar la presencia de nuestros jefes de las 38 oficinas con que cuenta la Defensoría del Pueblo, que los tenemos en el ecran. Les damos el saludo porque ellos también han cumplido gran parte de este trabajo que ahora podemos ver en físico, ya lo dijo el doctor, también en la página web. Quisiera dar pase a las preguntas de la prensa, por favor, si me lo permiten. Sí, alzando la mano e identificando su medio de comunicación. Buenas tardes. Buenos días, señor Gutiérrez Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. ¿Se me escucha bien? Hola. Ok. ¿Te escuchamos bien? Sí. Bueno, en primer lugar, quería hacerle la consulta sobre las clínicas privadas. ¿Cuál es la situación actual en el tratamiento a los pacientes de COVID-19, dado de que cuando empezó la pandemia se habló de cobros exorbitantes y que no se estaba dando las facilidades de pago a los pacientes? ¿Qué han encontrado ustedes como Defensoría del Pueblo? No se está escuchando, no se está escuchando muy bien por acá. Tal vez si se acerca un poquito. Si se para ya de repente, sí, parece que hay un problema con... ¿Ahí se escucha? Perfecto. Ok, señor Gutiérrez, ¿cómo está? Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. Quería consultarle en primer lugar cuál es el balance que hace en cuanto a las clínicas privadas y los cobros a los pacientes de COVID-19, dado de que cuando empezó la pandemia hubo muchas denuncias de cobros exorbitantes en las clínicas privadas. ¿Cuál es la situación actual en las clínicas privadas? En segundo lugar, también las camas UCI, si es que hay disponibilidad en este momento, ¿qué balance hace la Defensoría del Pueblo? Y si es que los pacientes que no son COVID tienen problemas para tener acceso a una cama UCI. Y en tercer lugar, ¿qué balance se hace en cuanto a la violencia doméstica en el hogar que ha encontrado la Defensoría del Pueblo durante todo este año? Muchas gracias. ¿Una por una? Sí, ¿prefiere contestar? Sí, está bien. Empezaremos por lo último. Nosotros tenemos un informe especial sobre violencia contra la mujer, sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes, y hemos hecho supervisiones. Y esto en su hora también lo señalamos. La respuesta que el Ejecutivo nos dio en su momento sobre la supervisión que nosotros hicimos fue que, si la memoria no me falla, dijeron, hemos hecho supervisiones telefónicas. Es decir, frente a una violencia contra niñas, la supervisión había sido hecha telefónicamente. Nosotros en ese momento denunciamos esa situación. Es como si nosotros fuéramos a los bomberos, hiciéramos una supervisión y nos dijeran hemos apagado el incendio telefónicamente. Nos pareció eso inaceptable y en su momento lo señalamos, lo subrayamos, demandamos un giro, un cambio respecto de ese tipo de acción de parte del Ministerio de la Mujer. En relación a las camas UCI, en ese momento hay 1.400 camas UCI. La falta de transparencia es uno de los temas claves. No puede haber falta de transparencia. La necesidad, la obligación que tiene el Ejecutivo de informar sobre su gestión permite dos cosas. Uno, que la ciudadanía, la academia, los profesionales sometan a un escrutinio esa toma de decisiones y los recaudos que sirven para esa toma de decisiones. Pero a mí, ciudadano,
a los cientos y millones de ciudadanos les permite una toma de decisión respecto de su propia salud. Si no se informa, no se puede tomar decisiones eficientes respecto de su propia salud. Y esto tiene que ver con las camas UCI, porque aquí también nosotros planteábamos la necesidad de que se transparente. Hoy esto sí se conoce, hay 1.400 camas, pero ha sido con tardanza, de las cuales 1.400 de las cuales 1.300, entiendo, o un poco más de 1.300 ya están ocupadas. Entonces el margen que hay es muy pequeño. Si eso lo combinamos con discursos triunfalistas, recuerden ustedes, en septiembre, octubre, discursos triunfalistas de que la vacuna ya va a llegar, de que esto termina muy pronto, de que ya estamos revirtiendo la situación, eso termina dando una señal equivocada. Eso no es información, y esa señal equivocada hace que se bajen los brazos, se relaje el control respecto de la propia toma de decisión de los ciudadanos. Sobre las camas UCI, lo que le puedo decir es que hoy día hay claridad, pero no se ha cumplido con ninguna de las cifras que se dijo. Se prometieron muchas camas UCI, pero hoy el objetivo es que hay 1.400 y hay más de 1.300 ocupadas. Y en relación a las clínicas privadas, sucedió exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la razón por la que los ciudadanos fueron a las clínicas privadas? Yo le voy a decir por qué terminaron en las clínicas privadas. Primero, porque el Estado no tuvo capacidad de cobertura. El Estado no pudo planificar cuánta demanda de oxígeno iba a haber. No lo pudo hacer. Y toda esa gente, todos esos ciudadanos, tuvieron que ir a las clínicas privadas. Y en ese contexto se elevó el precio por una mayor demanda y una poca cobertura en el propio sector privado. Recuerda que hace un momento dije, el Estado monopoliza la gestión sanitaria. Bueno, eso forma parte pues de su gestión, es decir, la coordinación antelada, no reactiva. No planificó y tampoco coordinó. Por lo tanto, la situación que se dio fue la que vimos nosotros en esos meses, donde cada uno tenía que llevar su balón de oxígeno, donde había que hacer una suerte de tour dramático por las clínicas para poder encontrar un espacio, una cama UCI. Eso es falta de gestión, falta de planificación. ¿Cuál es la situación actual? Hoy día, aparentemente, afortunadamente, pareciera que hay una cobertura, digo que hay una cobertura de oxígeno, porque en septiembre el Ejecutivo informó que estaba garantizada la cobertura de oxígeno, pero eso fue lo único que dijo. No dijo, ¿qué significa coberturar al 100%? Dime cuál es el 100%. ¿El 100% de dónde? De Trujillo, de Arequipa, de Piura, porque puede ser que sea el 100% de Lima. ¿Y qué hay con el Cusco? O sea, esas frases genéricas, sin un recaudo numérico, sin una métrica, sin un mapa regional, eso no es informar, eso no es transparencia. ¿Algún otro colega? La colega de Canal 7. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Señor Gutiérrez, quería hacerle dos consultas. La primera es, estaba hablando usted acerca del funcionamiento de las cifras. Hay una información que ha salido en los últimos días de que las DIRIs habrían contabilizado muchos más casos, casi el doble, casi 2 millones de casos confirmados de COVID, mientras que el Estado confirma poco más de 1.500.000. ¿Cuál es el balance respecto a las alertas que han estado ustedes dando por el sinceramiento de estas cifras, que al parecer tanto la cifra de contagiados como la de fallecidos no sería la misma en contabilizaciones distintas? Y la otra pregunta es si es que han hecho también un balance acerca de las investigaciones que se vienen realizando por los hechos de violencia durante las protestas tras la vacancia en el mes de noviembre. Bueno, en relación a lo primero, el ejemplo que usted pone tiene que ver directamente con la transparencia y tiene que ver con otro déficit del Estado, que es la construcción de información.
no hemos sido capaces ni siquiera de construir información, de calzar la información. Tenemos instituciones distintas, diversas, dentro del Estado, que construyen información cada una por su lado, que se contradicen, que no se calzan. No hemos sido capaces de construir información. No hemos sido capaces de estructurar la información para que a partir de esa estructuración de la información se puedan tomar decisiones eficientes. Precisamente, ¿cómo es posible que no sepamos cuál cifra es correcta? Eso es porque un Estado tiene que construir información para la toma de decisión. Eso tiene que ver con oxígeno, tiene que ver con conflictos, tiene que ver con contagios, tiene que ver con pruebas. Esa es otra de las enormes falencias que ha tenido el Estado y lo sigue teniendo. Necesitamos saber también por qué. Y en relación a las investigaciones sobre el uso de la fuerza o la violencia que se suscitó a propósito de las protestas en noviembre, lo que les tenemos que decir es que la Defensoría ya marcó su posición respecto a ambas situaciones. Le corresponde a la Fiscalía, le corresponde a la propia Policía realizar en el más breve plazo una investigación objetiva, una investigación absolutamente transparente y asignar las responsabilidades a que hubiera lugar. La Defensoría está atenta a los plazos. La Defensoría, el paso que tenía que dar, ya lo dio, estableciendo una posición respecto del uso de la fuerza y el derecho de la protesta, y también señalando, y aquí quiero aprovechar esta pregunta para remarcar lo siguiente: la Defensoría respalda el derecho a la protesta pacífica. En el minuto, en el instante que un manifestante agrede, bloquea, quema una ambulancia, agrede a otra persona, en ese preciso momento deja de ser una protesta pacífica para convertirse en un acto ilegal, para convertirse en un delito. Quiero decirlo con claridad para que no exista aquí medias tintas o que la Defensoría está apañando determinado tipo de conductas. Buenos días, María Pía Ponce de la República. Ustedes han brindado más o menos recomendaciones con relación a la vacuna. Usted mencionó también que somos uno de los países que ahorita pues no tenemos una fecha exacta de la llegada de estas vacunas. ¿Qué cree usted por qué ocurre esto, no? Otra de las preguntas es sobre los bonos. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes han brindado? Y por último, ¿por qué cree que ocurre esta desatención en los pedidos a las recomendaciones? Muchas gracias. En relación a la vacuna, nosotros creemos que esta situación en la que estamos la tiene que explicar cada autoridad, la tiene que explicar el Ejecutivo. Nosotros le podemos adelantar lo siguiente. Uno, falta de transparencia. No ha habido transparencia. Es algo que hemos reclamado permanentemente, justamente para poder hacer un seguimiento y someter un escrutinio todos esos avances y decisiones. Segundo, creemos que el Estado no ha sido capaz de articular al sector privado, a las fuerzas sociales. Este desafío, el de la pandemia, es algo tan retador y que afecta a tantos derechos que era indispensable convocar absolutamente a todos. Esto lo planteó la Defensoría en abril. Dijimos, este no es un tema del Ejecutivo, este no es un tema ni siquiera de todo el Estado, este es un tema de todo el país, y por eso el Estado, como articulador y gestor monopolístico de la gestión sanitaria, tenía que articular a todos, convocar todas las capacidades. Creo que esta es una de las razones por las cuales no tenemos vacuna, esa falta de capacidad de articulación que ha habido. El tema de los bonos también toma el mismo curso, exactamente el mismo curso. La falta de construcción de información, la falta de registros, la falta de comunicación, tanto en la entrega de bonos como en el alcance de los bonos,
esos malos resultados tienen que ver con todo esto que estamos diciendo. Un tema importante respecto al deber de colaboración. Hay un discurso que de alguna manera en algunos sectores se ha difundido, algo así como que las recomendaciones de la Defensoría no son vinculantes. Nosotros no suscribimos eso como Defensoría del Pueblo. Para nosotros, nuestras recomendaciones tienen que ser respondidas. No tendrá la vinculatoriedad de una ley o de una resolución judicial o de una resolución administrativa, pero tienen que ser respondidas porque hay una norma que es nuestra propia ley orgánica. Ninguna institución puede sentirse ajena, omisa a responder a la Defensoría. Muchas de las recomendaciones que ustedes ven ahí, muchas de las que están ahí, siguen vigentes. Por eso es que ahora estamos pidiendo al Ejecutivo que responda a todas estas recomendaciones. Esa es la lectura correcta de este mandato que hace la Constitución respecto al deber de colaboración y nuestra propia ley orgánica. Buenos días, ¿qué tal? Tiffany Tipiani de TV Perú. Señor Gutiérrez, muy buenos días. La primera consulta sería el tema si han presentado o ya han propuesto que el Ejecutivo haga un plan con respecto a la distribución de vacunas. Primero sucedió con la distribución de las pruebas COVID, donde las clínicas estaban aprovechando precisamente de estas pruebas de parte de COVID-19. ¿Qué va a pasar cuando las vacunas lleguen a nuestro país? ¿Habrían estos problemas donde las clínicas también estarían distribuyendo o vendiendo estas vacunas a altos precios? En segundo lugar, quería saber si hay un avance o informe sobre el caso de los dos jóvenes que fallecieron en las protestas, Inti Sotelo y Brian Pintado. ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde está? ¿Cómo están yendo las investigaciones con la Fiscalía? Y algunas conversaciones tal vez con los familiares. Y también para preguntarle sobre el tema de la Policía Nacional, en qué ha quedado, ha tenido alguna conversación con el Ejecutivo, porque lo último que usted había manifestado era que iba a dialogar con el Ejecutivo para que se pueda llegar a un acuerdo con respecto a los generales que fueron pase a retiro, señor Gutiérrez. A ver, en relación a... ya el gobierno ha dado un plan, ha elaborado y ha publicado un plan de vacunación. No hay que olvidar que hay planes de contención, estos eran de abril, y luego que fueron supervisados, y luego han ido poco a poco mejorándose, pero desafortunadamente no han llegado a un nivel que nosotros podíamos hablar de eficiencia. Luego estos planes de vacunación recién se han publicado y van a ser sometidos por parte de la Defensoría a una supervisión. Estos planes, como ya lo dijimos con antelación, tienen que desarrollar todas las etapas de este largo, complejo y difícil proceso que es la vacunación y además articular todos los esfuerzos. Un hecho positivo es que este gobierno está tendiendo puentes con el sector privado y ha pedido el apoyo del sector privado. Es a lo que me refería hace un instante cuando decía que un gobierno tiene que articular. Esto no tiene nada que ver con las clínicas privadas, porque las vacunas no van a ser vendidas por las clínicas privadas. Esto está proscrito, por lo menos en el Perú, y son muy pocos los países donde van a ser clínicas privadas, me parece que Australia es uno de ellos, donde el sector privado va a poder comprar y vender. Pero en el Perú, y entiendo que en la región, esto solamente va a ser por el Estado. De manera que esa situación de que esté muy alto el precio de la vacuna no se daría en el Perú. Lo importante ahora es saber cuándo vamos a tener vacuna. En el caso de Inti y Brian,
Bueno, este es un tema que ya está en manos de la Fiscalía, como dije, ya está en manos de la Policía. Nosotros simplemente haremos el seguimiento. Los primeros días de enero la Policía tiene que emitir un primer informe de la investigación y estaremos atentos a estos resultados. Y sobre los generales y las reuniones con el ministro del Interior, hemos tenido una reunión con él, le hemos planteado nuestro punto de vista, nuestra interpretación y lectura, tanto de la ley como de la jurisprudencia, respecto hasta dónde podía llegar el Ejecutivo. Ya es el Ejecutivo, en el portafolio o en el arco de posibilidades, desde reponerlos hasta que sea el Poder Judicial que los reponga, hay diversas posibilidades, le dijimos al ministro, como también lo señalamos en algunos comunicados, y hay diversas posibilidades que ya no son competencia de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo simplemente ha establecido cuál es su lectura y posición respecto a estos temas. Ok, hay una pregunta más. Profesor, muy buenos días. Karen Santillán de Exitosa, consultarle cuál es la razón por la que la Defensoría está exigiendo al gobierno publiquen las actas del Consejo de Estado y Consejo de Ministros. Gracias. Bueno, sí. Nosotros la semana pasada hemos, mediante oficio, tanto a la Secretaría de la Presidencia de la República como a la Presidenta del Consejo de Ministros, hemos en primer lugar pedido las actas todas las actas del Consejo de Ministros. En primer lugar porque tienen que ser públicas, más en un contexto como este. Esas actas son de naturaleza pública, tienen que conocerse. En este momento no están colgadas y tienen que conocerse. La Defensoría ha pedido justamente para poder conocer cuál es la base de determinadas decisiones. Con las actas en la mano, nosotros daremos los siguientes pasos para ver, dependiendo qué línea, de qué se trate, de oxígeno o de camas UCI, tomaremos nuestras decisiones respecto a supervisiones o a mayor pedido de información. En relación a la del Consejo de Estado, si bien el Consejo de Estado jurídicamente no existe, es un espacio que en términos reales ha servido de mecanismo de articulación, pero queremos también que se compagine esas decisiones que se tomaron ahí con los hechos concretos que luego se realizaron, porque una cosa sirve de muy poco, que se realice en Consejo de Estado, que se señalen cosas, que se acuerden cosas y que no se cumplan. Solo voy a mencionar una, me voy a reservar el resto porque quiero los documentos. En el Consejo de Estado se habló la necesidad de que se distribuyan mascarillas durante todo el año, de manera gratuita. Eso iba a salvar vidas, eso iba a reducir el contagio. Ese fue un compromiso. Lo objetivo es que no se cumplió. Ok, una última Señor pregunta. Gutiérrez, buenos días, María Cecilia Vegas de Latina. Precisamente sobre las reuniones que se mantuvo en el Consejo de Estado, usted ha mencionado que hace 4 meses la Defensoría planteó la necesidad de un plan de vacunación, de que se acelere ese proceso. ¿Cuál fue exactamente en ese momento la respuesta del Ejecutivo, del presidente, precisamente, del presidente Vizcarra? Y bueno, la otra pregunta es quizás un poco más subjetiva. ¿Considera usted que el gobierno del señor Martín Vizcarra fracasó en cuanto al manejo de la pandemia? No voy a personalizar, no quiero que las declaraciones de la Defensoría, el Defensor del Pueblo, sean luego en materia de un titular o materia de un uso político. No lo digo por usted, sino por otras personas que pudieran utilizar mis expresiones en un sentido que no es el que yo necesariamente planteo. Solamente le diré lo siguiente. Ese tema sí se tocó. Y lo que se dijo en ese momento fue que los contratos tenían cláusula de confidencialidad y mi respuesta fue la que usted ya escuchó. Pero le voy a decir algo más. Nosotros le dijimos a todos en ese momento lo siguiente. Mientras no haya vacuna,
probablemente se puedan alegar 1000 argumentos, pero el día que haya vacuna, el día que haya vacuna en la región y el Perú no tenga vacuna, allí nace una responsabilidad inexcusable. Por eso tenemos que hacer todo el esfuerzo porque haya vacuna. Ese es un planteamiento que he señalado en su hora. Y ese discurso de la Defensoría no ha cambiado. Muchas gracias. Ok, colegas, muchas gracias por acompañarnos siempre, no solamente en esta oportunidad, sino durante el año, a través de la difusión del trabajo de la Defensoría del Pueblo. Le doy las gracias a... Un segundito. Sí, defensor. Perdón, algo que no quisiera que se me quede en el tintero. Este no es un esfuerzo del Defensor del Pueblo. Este no es un esfuerzo de los adjuntos. Este no es un esfuerzo solo de los jefes de la oficina. Es un esfuerzo de cientos de comisionados, de cientos de trabajadores que a lo largo de todo el país, a lo largo de todo el año, han tenido, como dije, reuniones, supervisiones, coordinaciones con todas las autoridades. Por eso aprovecho para agradecerle a todos los jefes de oficina, a todos los comisionados, a todos los trabajadores, la convicción y el empeño que le han puesto a la tarea de la Defensoría del Pueblo. Gracias por estar aquí otra vez. Espero que para ustedes y sus respectivas familias el próximo sea un año mejor. Gracias por estar ahí.